compartir. Les envié un libro que dice exactamente lo que yo digo. Es la microbiología veterinaria de las enfermedades veterinarias de Queen. Es lo más actualizado en microbiología y de enfermedades veterinarias. Bueno, entonces para que lo tomen en cuenta. Ese libro está en la biblioteca también. ¿Mm? ¿Mm? Recordemos la diapedesis. ¿Mm? Em, Se preguntó por qué un neutrófilo no logró llegar al sitio de infección, pues porque no pudo hacer diapedesis. ¿Sí? Uno de los defectos que tienen los animales, especialmente bovinos y caninos, es que a veces carecen de esas uniones de selectinas e integrinas para poder hacer la diapedesis. La diapedesis prácticamente es uno de los puntos más importantes del cambio del cuadro hemático. Es decir, nosotros vamos a tomar la sangre de la vena, ¿sí? Y no vamos a lograr obtener la cantidad de glóbulos blancos que se encuentran en el tejido. Cuando los glóbulos blancos cambian hacia el tejido, pues se cambia la cantidad que hay en la muestra que nosotros sacamos. Marginación, rodamiento, ¿sí? Adherencia y extravasación o migración. Entonces aquí vemos la diapedesis y les insisto, los neutrófilos hacen netosis. Ellos botan la cromatina, por eso lo hacen como el Spider-Man, botan la cromatina para atrapar las bacterias y degranulan. Y miren los neutrófilos, pues tienen la integrina, y si tienen la integrina, pues el epitelio o el endotelio de los vasos sanguíneos tiene la selectina. La integrina se une a la selectina y tiene el antígeno de Lewis, que es el ácido ciálico, los neutrófilos, en la matriz extracelular. Y las interleuquinas, los receptores para interleuquinas, ¿dónde están? Pues en los glóbulos blancos. Esa llamada, pues obviamente se hace a la mamá o a los glóbulos blancos. Y los neutrófilos tienen gránulos de mieloperoxidasa, por ejemplo, catelicidina, sidina es para matar, ¿no? Defensinas, lisosimas, fosfolipasas. Recordemos que esos gránulos tienen esos porque las bacterias tienen membrana celular, ¿sí? Fosfatasas, metaloproteinasas que son muy fuertes. Entonces esos gránulos logran matar a las bacterias. Esa es la netosis. Y acá vemos la selectina y la molécula de adhesión celular que está en el epitelio de los vasos sanguíneos. Lógicamente, en una impronta encontraremos esos neutrófilos con bacterias en el citoplasma, son las figuras de fagocitosis. Si solamente hacemos impronta, pero no encontramos sino bacterias, pues no es diagnóstico. Se requiere encontrar los neutrófilos. Si encontramos eosinófilos, es una alergia y vemos que las bacterias hacen biofilm. Al hacer biofilm se cubren por un exopolisacárido y fibrina, porque convierten el fibrinógeno en fibrina. Esto crea turbulencia, lo que aumenta la presión sanguínea y adelgaza el vaso sanguíneo. Entonces, al adelgazar el vaso sanguíneo, se puede romper creando una hemorragia, lo que llamamos un ictus o un accidente vascular, que puede ser cerebral o no, ¿no? Acá lo hacemos con cerebro. Es el ictus, es un derrame, también le dicen apoplejía, ¿sí? Y hay ictus isquémico y ictus hemorrágico. Ictus isquémico cuando hay un taponamiento, ictus hemorrágico, pues cuando ya se adelgaza el vaso sanguíneo y se rompe. Entonces es así, un aneurisma.
Recordemos los factores de coagulación, el fibrinógeno se convierte en fibrina, pasa por algunos factores que van a formar trombos, por eso se llama protrombina, un factor tisular o factores aceleradores o convertores o antihemolíticos, el Stuart Power, ¿sí? Y el antecedente de tromboplastina plasmática. Entonces, se toma el tiempo de protombina. Ya hemos hablado del hígado, de algunas cosas, y habíamos hablado, por ahí le decía a Dianita, que cuando el hígado se rompe, no reemplaza por hepatocitos, sino por cicatrices. Y esa es la famosa cirrosis. Habíamos hablado también de la proteína A, que voltea el anticuerpo por la porción FC. Y el superantígeno. Entonces habíamos hablado del superantígeno también. No sé si hay preguntas con respecto al superantígeno. Otra cosa es que me sorprendió en el quiz que les preguntó la etiología y responden otra cosa totalmente diferente. Etiología es cuál bacteria produce, y pues hemos visto solo una, Staphylococcus aureus. Entonces, ojo, etiología es cuál bacteria produce tal enfermedad, ¿sí? Este es el superantígeno y pues aquí sí no habíamos visto algunos nombres de toxinas. Las hemolicinas forman poros, lo que pues obviamente daña el equilibrio osmótico de esa célula. Las hialuronidasas para romper el ácido hialurónico. Las beta-hemolicinas. Las enterotoxinas. Generalmente las enterotoxinas dañan las enzimas gástricas que habíamos hablado, ¿sí? Pepsinas y gastrinas. Y las enzimas pancreáticas, la lipasa, la quimiotripsina. Entonces, las bacterias pueden romper esas enterotoxinas y también hay gastrotoxinas, ¿no? La hemolicina delta es surfactante o detergente. Las membranas celulares pues componen de lípidos y toxinas exfoliativas que se pegan al queratinocito em, o al estrato córneo y granuloso de la epidermis. Lo hacen por adhesinas polisacáridas, entonces tienen mucha azúcar y por eso se pega. Entonces, el Staphylococcus epidermidis es uno de los que daña la piel. Aquí vemos que también se mete en prótesis em, de huesos, ¿sí? Y hace biofilm, ¿sí? Primero hace una adhesión, luego se multiplica, madura y cuando madura ya el antibiótico no puede penetrar y luego hace un desprendimiento. Cuando se desprende, entonces la bacteria corre hacia otro sitio a hacer biofilm. Aquí tenemos una dermatitis húmeda, aquí tenemos piel escaldada, ¿sí? Se une al plástico, ¿sí? Aquí parece también una quemadura, pareciera, aparte de la piel escaldada. Llegamos a otros sitios. Hemos hablado de piel, pero también tracto genitourinario. Ya habíamos hablado de que los animales se lamen los genitales. ¿Sí? Puede llegar al piómetra, ¿ok? Que la entrada puede ser pues coital o por lamido o sistémica, ¿sí? Acá vemos también otra dermatitis en el caballo en el sistema digestivo, en los perros y gatos en el sistema genitourinario y en el tracto respiratorio. Las válvulas del corazón, las articulaciones por medio de los bloqueos. Este es los chalaciones y los orzuelos. Este es un orzuelo porque se presenta
debajo de la glándula tarsal o ya saliendo de la glándula tarsal, debajo de la glándula meimomio y el piómetra, mira, el piómetra canino, ¿sí? La foliculitis, que generalmente ocurre por excesivo baño y por pasar la máquina caliente para peluquear. Y está presente en la mastitis, ¿no? ¿Sí? Hemos hablado algo de mastitis en el dibujo. El piema, que son, pues es septicemia, conduce a abscesos. Y la botriomicosis. La botriomicosis es producida por nosotros, los veterinarios, porque vamos a castrar, por ejemplo, un caballo y entonces el caballo eh, tenemos instrumental contaminado, no desinfectamos bien y causamos una infección en la castración. Las vacunas mal puestas, una vacuna mal puesta pues ya no sirve si forma granuloma. Parásitos como la dermatobia hominis, la mosca, un traumatismo o una uveitis supurativa. Cuando hay pus en la cámara anterior del ojo se llama hipopión. La fimosis, entonces la fimosis, el prepucio está cerrado y el pene no puede salir, ¿sí? La cabeza del glande no puede exponerse, lo que hace que en la coronilla del glande se guarden bacterias, ¿sí? Eso causa amigdalitis. En los animales también sucede esto. Entonces aquí vemos una fimosis y aquí vemos una parafimosis. El pene sale, pero no puede regresarse a la bolsa del prepucio. Aquí vemos una fimosis y acá vemos dos parafimosis. ¿Sí? El pene está ahorcado. Esto causa amigdalitis. Recordemos que la tonsilitis humana y la tonsilitis de vacas, caballos, perros, gatos, cerdos, eh, lleva este biofilm hacia riñón, corazón y articulaciones. Entonces aquí vemos una parafimosis en un perro, ¿sí? Acá vemos una fimosis en un perro, otra fimosis en un perro, una parafimosis en un bovino y una parafimosis en un equino. Lógicamente, esta característica física, este animal debe ser castrado porque esto va mm, a ser heredado, ¿no? Estas características van a ser heredadas. Entonces aquí tenemos una parafimosis, tres parafimosis en perros, entonces debe abrirse el prepucio, corregir, cortar un poco de prepucio para que la bolsa quede un poco más suelta y se pueda sacar. ¿Mm? Acá vemos con una fractura de pene, que es muy rara. La fractura de pene del canino es muy rara porque pues el pene es un hueso. Generalmente las personas que no ignoran que hay una ámpula peneal y que una vez entrado el pene, pues no se van a desprender los perros, el perro de la perra, los tratan de separar, les cortan el pene con un machete, hacen cosas ilógicas y pues ocurre esto. Acá vemos varias fimosis, acá hay una fimosis humana, otra fimosis humana, otra fimosis humana y acá otra fimosis. Em, Acá vemos una parafimosis, vemos cómo ya el glande está contaminado, una parafimosis, otra parafimosis y otra parafimosis, ¿sí? Humana. Entonces, todo eso concurre pues obviamente acá es en caninos, una fimosis canina, en circuncisión. Eso es como la, la conclusión, hacer circuncisión. Entonces aquí se corta el prepucio y se hace cirugía de circuncisión. Es necesario hacer la cirugía de circuncisión. En la coronilla del glande, pues se va a guardar
También otras cosas como el papiloma humano. Me confirman que me están escuchando porque a veces uno se pone a hablar solo, ¿sí? Sí, profe, sí te Y, Sí, estamos señor. escuchando. y se ven las diapositivas, ¿sí? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. el humano y el caballo tienen un pene bulbocavernoso, bulboesponjoso. La parte cavernosa, pues como la palabra lo dice, pues está adentro porque es una caverna y es la que se llena de arterias. Y, y la esponja está por afuera, la bulboesponjosa, bueno, que pues rodea la uretra, ¿sí? Esto hace que pues sea muy irrigada, entonces la coronilla del glande están unas glándulas llamadas, se me olvidó, de Tyson. Entonces estas glándulas botan el esmegma que pues es rico en proteínas, lo que hace que en la coronilla del glande se guarde mucha bacteria, ¿sí? La coronilla. Acá vemos varias fimosis. Esto es lo mismo que ocurre en los animales, ¿sí? Acá es recién nacidos, personas recién nacidas. Bueno, acá le hice un resumecito chiquito de las etiologías. Mire, esta es la etiología. Agente principal es la etiología. Entonces, vemos que todas estamos hablando todo el tiempo de pus, ¿sí? De piodermas, de mastitis, de epidermitis. Ahí ya se ve protagonista el icus en cerdos. El aureus es prácticamente el rey, ¿sí? Es el más resistente a las meticilinas y a las penicilinas, ¿sí? Se ha sacado ahora, o bueno, hace mucho tiempo, la podermatitis en aves, en pollos, ¿sí? Que es en la planta del pie, la botromicosis que nombramos y la mastitis gangrenosa. Bueno, también existen los estreptococos. Los estreptococos van en cadena, no en racimo. Se pintan con la coloración de Gram. Cristal violeta un minuto, Lugol de Gram, eh, un minuto, que sería el mordiente. Cristal violeta es el colorante de fondo. El mordiente, eh, alcohol cetona 30 segundos, que es el lavador, y fuchina o safranina, que es el colorante de contraste. ¿Qué vamos a pintar? El péptido glicano. Y vamos a ver las bacterias de frente, una sombra azul. Es un gran péptido glicano, grande, y poseen flagelos para huir, fimbrias para unirse, cilios que se mueven adelante y atrás para huir, flagelos que se mueven como las propelas de un barco, y los pili, que acá en este caso están haciendo conjugación. Rebecca Lanfield la ha clasificado. Es un gran grupo de estreptococos, diría que más grande que los estafil. Unos están en el grupo de la zoonosis, como los Oepidemicus y el Equisimilis. Otros están en lo de la leche, agalactie, disgalactie, y mire que tenemos un disgalactie en el grupo C y en el grupo L. ¿Eso qué quiere decir? Que varía, hay variación antigénica en la superficie. Otros, más que todo en gallinas, Faecalis y Faecium y Avium en gallinas. Lentis y mutans en todos. Canis, que está en el grupo C, y Sanguis, obviamente que estará en las septicemes. Los estreptococos y, bueno, todas las bacterias tienen un comportamiento frente al agar. Puede ser hemolítico y no hemolítico. Cuando son beta hemolítico, el agar se rompe totalmente, ¿sí?
Y generalmente estamos hablando de estreptococos de la leche. Cuando es alfa hemolítico, que es parcialmente hemólisis, estamos hablando de estreptococos del pulmón, generalmente, que puede haber en otro lado. Y los gamma no producen hemólisis, que es Faecalis y Faeción en gallinas. Entonces, este es el comportamiento que habían visto en microbiología, beta, alfa y gamma. Y entonces lo chévere es que pues ya tenemos una base. Entonces ya tenemos la proteína M que funciona como la A, voltea el anticuerpo por la porción FC, ¿sí? Hay varias proteínas M. Entonces hay roja y verde, lo que quiere decir que hay varias clases, o sea, uno, 2 o A, B, C. Proteína F que se une a la matriz extracelular, la fibronectina, la proteína T generalmente es de tipificación, las estreptolicinas rompen, que son S y O, rompen células y hay peptidasas para el, eh, el complemento, ¿sí? Entonces, tienen un sitio de unión al plasminógeno, lo que quiere decir que tienen sitios de unión para la matriz extracelular. Nombran la proteína M, nombran la fibronectina plasmática, es soluble, circula en la sangre, ¿sí? Adhesinas, invasinas, exotoxinas. Entonces aquí vemos una linfadenitis supurativa, pues que produce también acá un fenómeno donde se estallan los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces ahí vemos una cosa que se llama la fiebre escarlatina, la fiebre escarlatina, porque pues es roja. Vemos la cápsula que tiene ácido hialurónico, ya la habíamos nombrado, la proteína M, que es antifagocítica y anticomplemento. Entonces, una de las preguntas que yo hago es, ¿por qué es antifagocítica y por qué es anticomplemento? ¿Sí? Antifagocítica, porque lógicamente voltea el anticuerpo por la porción FC y entonces el neutrófilo o el macrófago no la va a poder reconocer o la célula dendrítica. Y anticomplemento porque si está ocupada la porción FC, pues no se une el anticuerpo al antígeno. El superantígeno también, proteína F, que es de unión a la fibronectina, un componente de tipificación, que les dije, T y R, las estreptolicinas O y S, que rompen glóbulos blancos, plaquetas. La peptidasa que inhibe la quimiotaxis, obviamente. Si yo rompo la 5A, las anafilotoxinas inhiben el complemento. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, algunas toxinas del choque tóxico, la fiebre escarlatina, y tenemos beta-lactamasas y metilasas. Macrólidos y penicilinas se rompen con esas enzimas. ¿Ok? Aquí vemos cómo la quinasa, la streptoquinasa, rompe el coágulo para pasar al otro lado y al pasar al otro lado, pues hace biofil, tiene un exopolisacárido y la fibrina y de nuevo, es el biofil, biofil. Todas las bacterias hacen biofil. Pinte un biofil y sus partes o sus fases. Estreptolicinas, polisacáridos. Aquí vemos una dermatitis biógena. Entonces, que acá la nombro otra vez. Exotoxinas pirogénicas, estreptolicinas, estreptoquinasas, peptidasas, estreptonasas y aluroniasas. Entonces, ¿para qué vamos? Entonces, un biofil primero me coloco en posición, o sea, de adhesión fímbrea, me reproduzco, maduro y hago un desprendimiento que acá no está. Es como tapar la cañería, ¿no?
más o menos, ¿sí? Entonces yo tapo la cañería, entonces si tapo la cañería, pues se sube la presión sanguínea, hay ictus. Entonces este es el biofil, chicos. Chicos y chicas, que tenemos más chicas hermosas. Entonces aquí tenemos un biofil en una encía, en un diente. Ese mismo es el biofil que se produce dentro de las arterias y todo lo que sea tubular. La tráquea, los senos nasales, la glándula mamaria, el pene, la uretra, digestivo, riñón, todo lo que sea tubular, ¿sí? Eh, las glándulas tarsales de los párpados y las de Meimovio, ¿sí? Entonces aquí tenemos la unión eh, por proliferación, ¿sí? Multiplicación, maduración, aquí ya los antibióticos no entran, y el desprendimiento. Adhesión, crecimiento, maduración, desprendimiento. Así. Para crecer, ellas se comunican con un gen llamado el quorum sensing. El quórum es cantidad, ¿no? Aquí hay quórum para hacer esta clase, cantidad de alumnos. Entonces, cuando yo hay un quórum, se detiene el crecimiento con el quórum Kenshin. El quórum sensing las hace multiplicar, el quórum Kenshin las detiene en ese momento hay un desprendimiento o una disgregación. Esta es la forma como se hace biofilm, tapando. En las válvulas del corazón, ojo, algunos me contestaron mal, ¿sí? En lo de las válvulas del corazón, pilas, lo están estudiando. Acá ya habíamos hablado de la artritis séptica, generalmente es en cerdos y en neonatos potros, la artritis séptica neonatal. Artritis séptica, este es un biofilm, sarro dental, pero el sarro también es dentro de las arterias y las venas. En venas, flebitis, en arterias, vasculitis. Y aquí vemos también el biofilm. Entonces vemos aquí el piotórax y vemos en el abdomen, ¿sí? La peritonitis. El sistema digestivo tiene mucosa y submucosa. La mucosa está hecha con epitelio y luego viene una lámina propia donde está el tejido linfoide asociado a mucosas. Luego viene el músculo, ¿sí? Que tenemos bandas longitudinales y bandas transversales de músculo. Las longitudinales hacen el avance, ¿no? ¿Sí? La propulsión. Y las transversales la mezcla. Y luego la submucosa tiene músculo también y luego viene la serosa y adventicia. Si una bacteria atraviesa todo eso, hay peritonitis. Esta sería la aterosclerosis. Entonces, toda la cantidad de que se puede formar por grasa o por bacterias. Aquí vemos una real. En cerdos ocurre mucho las articulaciones y la linfadenitis, ¿no? Aquí vemos. Entonces, aquí vemos es eh, pielonefritis streptocóxica, ¿sí? Que ya habíamos hablado un poquito, chiquitito, de que el riñón comanda la tensión arterial, ¿sí? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y vemos la fiebre escarlatina, ¿sí? Y vemos acá el biofil en la articulación, el impétigo, que es dermatitis, y la fascitis necrotizante y la miositis. Y esto produce una hipersensibilidad llamada hipersensibilidad tipo 2 con la inmunoglobulina G,
que ya habíamos hablado. La inmunoglobulina G desata la unión de la NK para que se desprenda en gránulos o el complemento. ¿Sí? Esto también desata el factor reumatoide de manera crónica. Acá vemos el Streptococcus suis. Chicos, esto es zoonosis. No vamos a coger estos cerdos o estas lesiones sin guantes, es zoonosis. A nosotros nos puede dar esto. Hay hemolicinas, adhesinas, uniones al ácido oxálico, mírela. Estos cerdos hay que eliminarlos y hay que hacer una sanitización. Estos vecinos toca arreglarlos. No puedo tener un vecino así. ¿Por qué? Porque mi piara, si tiene 80.000 cerdos y tengo un vecino así, el vecino me está mandando en las aguas y en todo las bacterias. Entonces yo también tengo que organizar al vecino. ¿Sí? Así me cueste un poquito. Le hago su piara chiquita con cemento para que tenga sus 3, 4 cerditos. Llegamos a tener el reservorio de los animales son los residuos fecales, el agua, el polvo, se va. Otra cosa que pasa con los cerdos es que desarrollan meningitis. Ya habíamos hablado de riñón, articulaciones y corazón, ¿sí? Bronconeumonía, cuando quiero tomar un eh, suero, lo hago con la tapa roja y lo que quiero tomar es anticuerpos para saber la huella de lo que pasó. Acá no está la enfermedad, chicos. En cambio, acá sí está la enfermedad. Cuando quiero hacer un examen directo, lo hago con la sangre total con heparina o ETA, ¿ok? Para hacer un PCR, por ejemplo. Acá son las reacciones inmunes con anticuerpos. ¿M? Las plaquetas son un poco olvidadas. A veces digamos que no le ponemos cuidadito. Ellas tienen gránulos y estos gránulos tienen factores de coagulación que son hechos principalmente o elaborados principalmente por el hígado o la materia prima está en el hígado. ¿Sí? Las tienen, generalmente ellos o sea, nacen ya con sus cosas. ¿Sí? Entonces no es necesario, o sea, aunque aquí le pintan ribosomas, no es necesario producir proteína porque ya nacen o sea, se dividen o se diferencian ya con sus cositas, ¿sí? Con sus proteínas. Entonces tienen gránulos y mitocondrias para la respiración, ¿sí? Mire, ferritina. Entonces, ahí tiene. La coagulación es importante, ¿sí? Es una de las cosas que les insisto, cuando hay hemorragias, pues obviamente el hecho de que haya una hemorragia hace que ese órgano no esté funcionando en este sitio, o cuando hay obstructiva por trombosis. Entonces, las plaquetas se agregan para lograr que se evite esta hemorragia, ¿sí? Y se envuelve todo esto en fibrina. Este hilo amarillo es fibrina. Entonces aquí amarramos con fibrina, las plaquetas se unen y evitan que sigan saliendo los glóbulos rojos. Cuando se daña un epitelio, sea interno, o sea, intrínseco o externo, viene y las plaquetas y sellan esto mientras se hace mitosis. Los neutrófilos se van a comer esta cicatrización para limpiar, ¿sí? Y los macrófagos tipo 2. Todos los vasos sanguíneos tienen capa íntima, media y adventicia. La capa íntima posee endotelio, tiene colágeno y una capa elástica. Íntima, media y adventicia. Las plaquetas, pues, aquí les puse un poco de formas de glicoproteínas, ¿sí? Que son los factores de coagulación.
El hecho de que haya gluco y glicoproteínas, que es lo mismo, en realidad está reportado como lo mismo, quiere decir que hay pegante, ¿sí? Las plaquetas afuera tienen fibronectina. La fibronectina tiene proteína y tiene glucosa. Entonces, tienen factores plaquetarios, funcionan con calcio, ¿sí? Y funcionan o son dependientes también de hierro, ¿ok? Y de la vitamina K. Aquí vemos cómo se forma el trombo, de esta manera. Entonces, yo les pinto acá, digamos que las plaquetas son las azules, los glóbulos rojos son las bolas de Navidad y la fibrina el fibrinógeno se convierte en fibrina, es como la pajita del nido. ¿Sí? Entonces es como ponerle un parche a la llanta. ¿Sí? El fibrinógeno se convierte en fibrina. De esa manera. ¿Sí? Entonces hay dos cascadas de coagulación. Lo que quiero que vean es que primero está presente el calcio. O sea, dependen de calcio. ¿Sí? Y que el fibrinógeno se convierte en fibrina. Sea el daño intrínseco o extrínseco. ¿Sí? Y aquí vemos la fibronectina. La fibronectina, como les dije, tiene pegante los carbohidratos, la proteína y polisacáridos, o sea, más pegante. Colágeno, esta es la matriz extracelular. Así, miren, tienen colágeno. La fibronectina es una glucoproteína, ¿sí? Se dice que hay varias clases de fibronectina y eso ayuda a pegar una célula con otra, adhiere componentes tisulares y esta sería la matriz extracelular. Entonces yo tengo afuera de las células matriz. La proteína M, para quien no la entendió, no sé si hay preguntas con eso, yo les dejo a veces texto sacado de un artículo para que vean que la proteína M voltea el anticuerpo por la porción FC y entonces pues no se puede, aquí vemos proteína M agregada, ¿sí? Entonces no se puede eh, lograr la respuesta inmune. La mastitis es una de las cosas más importantes en estreptococo. La mastitis es la reacción inflamatoria de la glándula mamaria. La glándula mamaria en producción pues es importante y tiene varios ataques por estreptococo. Agalactie cuando es una mastitis clínica. Disgalactie cuando una mastitis subclínica. Y uveris en las dos. Ambos tienen toxinas para romper o disgregar estos células. Las células de las acinares pues son epitelio y cada una va a formar una gotita de leche. ¿Sí? Entonces, la leche tiene 0.7 minerales, 3.4, 3.5 proteínas, lo mismo que la grasa, y lactosa 4.5, 4.8. 87% en agua. O sea que el agua es fundamental, darle agua a nuestros animales. El suero de la leche también se contamina. Aquí vemos una glándula mamaria de yegua. La glándula mamaria de yegua está supremamente olvidada. Digamos que no le pone atención. Y ahí es el origen de la artritis séptica neonatal. Los lípidos forman vitamina A, vitamina D, todas el abanico de las vitaminas del complejo B. Entonces, muy importante, ¿no? ¿Sí? Y las vitaminas pues forman o están en el 3.7 de grasa. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la leche entera, que es lo que tiene en calorías, en colesterol, vitaminas, sales, calcio, sodio, potasio, azúcares. Y bueno, este dibujo me gusta porque muestra el epitelio de un lobulillo. ¿Sí? Entonces este sería un lobulillo. Varios lobulillos forman un lóbulo. Entonces, este sería un lobulillo
y aquí está representado un lobulillo y cada uno de estos va a botar una gotita y aquí pues va a pasar un capilar de la arteria mamaria que viene de la aorta descendente. Aparte de los estreptococos, también se le suma el estafilococcus aureus. Miren acá, ya pues está necrosado el tejido. Este tejido todavía se puede recuperar porque se ve que hay irrigación sanguínea. Entonces, esta es la cisterna de la glándula y la cisterna del pezón y el canal del pezón. Acá hay un músculo llamado la roseta de Fostenberg, ¿sí? Esta roseta es un, pues es esfínter. Hay esfínter anal, hay esfínter eh, de la pupila, del ojo, hay esfínter mamario, hay esfínter de la uretra, ¿sí? O el meato urinario externo. Entonces es un músculo que se cierra y se abre. En la uretra, en la mama es involuntario, pero en la uretra sí es voluntario y en el anal es voluntario, ¿sí? Tiene cuatro compartimentos o dos o más, dependiendo del animal, ¿sí? Aquí vemos una glándula mamaria en anatomía. Y este es muy bonito porque se ve la roseta de Fostenberg, ¿sí? Entonces aquí el acinito tiene las células epiteliales, aquí sale la leche, ¿ok? Si acá, entonces, si ustedes ven, hay mucho sitio muerto, ¿no? Mucho rincón. Entonces, al estar el sitio muerto, pues la bacteria feliz allá anidadita, ¿sí? Como en una, no sé, en una caverna, en una cueva, ¿sí? Entonces, realmente es importante que veamos que la forma de la glándula mamaria no favorece mucho para evitar, pues, las bacterias. La cabra y algunas ovejas, porque también hay leche de oveja, tienen dos pezones. La yegua tiene dos. Entonces aquí vemos varios lóbulos y vemos que el alveolo mamario o el eh, lobulillo mamario está rodeado por un capilar, el cual pues le entrega por ósmosis difusión facilitada simple, todos los componentes de la leche a la célula epitelial. La célula epitelial, recordemos que tiene núcleo, tiene síntesis de proteínas, y eso va a eliminar esa gota a través del aparato de Golgi de este epitelio. O sea, esta celulita que vemos acá tiene núcleo, tiene mitocondria, tiene em, aparato de Golgi y tiene retículo endoplasmático y ribosomas. Vamos a ver la síntesis de proteínas. Digamos que la vaca solo tiene una salida, pero la yegua tiene dos. La perra tiene 6 a 20, mírenla. Lo que quiere decir que son más agujeros por donde entrar. La cerda tiene 2 a 3. Y también vemos que hay una gran vena y arteria. La forma de la ubre anatómica también tiene que ver con la contaminación bacteriana. Este epitelio, si usted acaricia, por ejemplo, acá el músculo del miembro posterior, es diferente al todo el epitelio o la piel que tiene la glándula mamaria. La glándula mamaria es supremamente lisa, parece una porcelana para evitar que se adhieran bacterias, mientras que acá esta piel es supremamente gruesa y es más áspera, ¿sí? Entonces, si usted toca la glándula mamaria, es mucho más suave que la piel en otros sitios. La separación entre los cuartos es muy importante y su implantación, que hay anterior y posterior. También el tamaño de los pezones y la forma como están dispuestos y que deben ser rectos, no tan largos, no tan cortos. Entonces vemos que hay una implantación posterior y que hay pliegues de piel, hay un surco intermamario y como la vaca
evita el encuentro con los corvejones. Entonces hay factores físicos, micrológicos, de manejo y ambientales. Entonces aquí vemos que la inserción de la ubre debe ser intermedia, anterior y posterior. La profundidad, ¿m? El hecho de que la colocación de los pezones sea bien, ¿sí? La exposición de pezones. Y pues ya empieza otras cosas, como por ejemplo el lavado de manos, la utilización de trapos o de toalette, moscas, ¿sí? Recordemos que tenemos que hacer control de moscas. El hecho de que haya prácticas que no son buenas para el ordeño, el hecho de que haya perros o golpes también. Y resulta que pues se nos suma una cantidad de bacterias impresionante. La leche pues puede empezar a tener varios colores cuando pues empieza a contaminar. Esto duele y puede llegar a la muerte del animal. La E. coli también está allí. Entonces, otra cosa es que debemos tener en cuenta que también hay virus y parásitos que pueden llegar, que son migratorios, especialmente los nematodos. Entonces, los virus, como de la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular, pueden llegar a afectar la piel de esa glándula mamaria. Estreptococos piógenes y bovis, que no los habíamos nombrado, y vemos que hay una cantidad, ¿no?, de agentes etiológicos. Cuando le pregunto la etiología es ¿cuál bacteria produce etiología? Sí, es el origen. Y vemos que las bacterias se sitúan en varias posiciones. Hay una lista gigante de bacterias y la mastitis se desarrolla especialmente en tres pasos: la invasión de los microorganismos o la adhesión, que ya habíamos hablado, la infección, o sea, se multiplican rápidamente, y luego hay inflamación. ¿Sí? Todo con I. In. Invasión, infección, inflamación. ¿Cuáles son las etapas generales del desarrollo de la mastitis? Vemos que la ubre puede ser infectada en el canal del pezón, puede ser infectada en la cisterna de la ubre o en los lobulillos. La respuesta inmune no se deja esperar, y vienen los macrófagos y los neutrófilos a mirar cómo pasaron aquí a través de diapedesis, ¿sí? Se supone que esto es así hueco, como si tuviéramos pues una bola de copor hueca que tiene muchas células. Acá están las células dendríticas. El Staphylococcus aureus tiene muchas islas de patogenicidad, y acá pintan el superantígeno, la hemólisis de los glóbulos rojos, el biofil, pintan las integrinas, pintan la piel con la epidermis, la dermis y los vasos sanguíneos por donde llegaron las bacterias. ¿Cuáles son los tipos de mastitis? Pues generalmente son clínica, subclínica, ¿sí? Y crónica y aguda. La mastitis subclínica es la que no tiene signos clínicos, o sea, no hay dolor, no se ve temperatura, ¿sí?, en la glándula mamaria, y hay que hacer un test de California para ver esas celulitas que se han roto, botan el DNA, y el test de California, el azul de bromocosol, con los sulfonados se unen al DNA de las bacterias que se han roto y se coagula. También hay un detector de mastitis llamado Draminsky, que mide la resistencia eléctrica de la leche por las sales que salen del citoplasma cuando se rompe la célula acinar. Entonces se puede detectar para empezar a tener un tratamiento. Las mastitis crónicas, ¿sí?, que en realidad no, posiblemente puede ser dolorosa o no, eh,
llega ya a tener lesiones que pueden tener o pues llegar a ser clínicas. La clínica, pues obviamente se ve roja, el cambio de la leche, el olor también puede ser pútrido, puede haber sangre, y la aguda, que es la peligrosa, que aparece de un momento a otro y puede agravar los signos hasta la muerte. Que hay dolor, disminución en la leche, se inflama de un día para otro y puede haber otras mastitis, contagiosa y ambiental. La contagiosa generalmente es porque los equipos de ordeño, las manos de los ordeñadores, ¿sí? Las moscas y otros vectores. Y la ambiental generalmente ocurre por la exposición a agua contaminada, el estiércol, ¿sí? Esto causa obviamente inmunosupresión en el animal. Se necesita cambiar el manejo totalmente. El dolor de mama hace que la vaca no pueda comer, ¿sí? Hay letargo, la muerte. Detecto con el test. Primero, puedo hacer un test de California o digamos que el diagnóstico no se basa en un órgano, sino que tengo que hacer un diagnóstico total de la vaca. En el sedazo negro tengo que verificar si hay grumos o la presencia de sangre. La temperatura de la vaca, auscultar bien, porque si viene de una ruminitis o un desplazamiento vomasal, o si viene, por ejemplo, de algo reproductivo, ¿sí? Que tenga yo, una contaminación reproductiva, entonces es necesario palpar la vaca y hacer un examen completo. En la escudilla o el sedazo negro, pues se ve, se palpa la une. También hay algómetro digital, uno puede mirar la determinación de congestión. Y los milkshaker, ahí los milkshaker que ven la resistencia eléctrica de la leche por el incremento de la sal, de cloruro, de calcio, de fosfato, de sodio, que transmiten pues electricidad. Acá hay un diferencial entre punto 5, pues en esta vaca ahí se ve que punto 5 a 1 es media infección. 1 o menos es una infección severa. Entonces se puede leer fácilmente. El detector puede hacer unicanal o cuatricanal o multicanal. Se puede colocar el detector también en donde va a llegar la leche. ¿M? Y este es el detector más usado, el más barato, que vale ¿qué? Este tarrito vale 15.000 pesos, las paleticas como 4.000, 6.000. Y pues voy a detectar la reacción del sulfonato y el bromocresol púrpura que lo pinta con el DNA celular. Entonces ahí vemos que se califica de 0 a 4. 0 es que no detecto nada. 1, 2 y 3. No, no 0 a 4. 1, 2 y 3, perdón. 1, 2 y 3. 3, pues es ya una mastitis como la vemos acá en la paletica A. ¿Sí? Y las demás, pues esto puede ser 2, esto puede ser 3, esto puede ser 3. Al ojo por ciento. ¿Mm? Entonces aquí vemos el test de California. Y esta Profe, sería, pues, dime, una pregunta. ¿El California Mastitis Test puede detectar tanto la clínica como la subclínica o solo la clínica? generalmente detectas una mastitis subclínica, porque cuando tú tienes una mastitis clínica, es ya muy obvio para ti el hecho de que hay enrojecimiento, hay dolor en la ubre, hay grumos en la leche, o sea, una mastitis clínica tiene signos clínicos, lo que va a evidenciar para ti como médica veterinaria que hay una mastitis, ¿sí? Una mastitis subclínica es una mastitis que aparentemente no se ve. O sea que tú ordeñas la vaca
y la vaca no se le ve ningún signo clínico, ¿sí? Entonces por eso se utiliza más, o sea, en ambas va a dar positivo, pero se utiliza más para ver algo que no se ve, como las mastitis subclínicas. Em, y se debe utilizar cada 15 días, debes hacer el test en todas las vacas. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Esto se detecta desde menos de 200 células que se han roto, somáticas en las mismas células acinares, las mismas células epiteliales, a más de 5 millones. De menos de 200.000 a más de 5 millones. Entonces, empieza a 500.000, usted le va subiendo 1 millón más o menos. 500.000, 1.500.000 y ya pues 5 millones. De 800.000 a 5 millones. Para mí ya tres cruces es terrible, o sea, ya ahí se ve que pues la vaca pues brinca cuando le van a ordeñar. Es necesario ir a cultivar la leche, el cultivo de leche pues Agrosavia lo hace muy bien, mandas tu leche y ellos pues hacen muy bien eso. ¿M? Y detectar pues hacer un test de para sensibilidad de antibióticos, un antibiograma para detectar cuál es el antibiótico que necesito colocar y el test del eclipse. En el test del eclipse, pues detecto ya el antibiótico y acá tengo mi antibiótico. Por ejemplo, aquí digo, bueno, acá es una cefalosporina, entonces coloco mi tira de cefalosporina y acá tengo menos cefalosporina y aquí tengo más cefalosporina. Entonces, más o menos por acá donde me dice 96 o 128 es el sitio donde yo debo colocar mi antibiótico. Entonces uno dice 128, entonces le dice a la tabla 128, coloque 30 miligramos por kilogramo de peso en su vaca. Y ahí lo hago. También para detectar los estreptococos, pues está el test de CAM. Es una prueba bioquímica. CAM es Christie Atkins Mush Peterson, ¿sí? Que pues creo que, bueno, eh, creo que es una mujer. Cristi es una mujer, creo. El otro día estuve como investigando y, bueno, no sé si es una mujer o un hombre. Pero pues Cam, ¿no? Las iniciales del apellido, el nombre y el apellido. Cam es un factor promotor de la hemólisis, que junto con la beta-hemolicina del estafilococcus aureus que coloco acá, coloco el estafilococcus aureus que tiene una beta-hemolicina. Beta, pues es una hemólisis total junto con mi Streptococcus agalactiae, juntos funcionan para romper los glóbulos rojos y se ve un rompimiento en forma de flecha. ¿Mm? Estas manitos que ven acá, gorditas, son mías. Acá estoy cultivando mm, en cabina de flujo laminar, en agar sangre. Se puede cultivar en también medios líquidos y esta acá me dio una hemólisis beta, ¿no? Una hemólisis total. Yo puedo cultivar en varias cosas, en triticatasa agar, agar, tripticasa soya agar, BHI o infusión cerebro-corazón o agar columbia o agar sangre. Los agares columbia tienen más azúcares o puedo hacer pruebas bioquímicas con API que las vieron en microbiología. Entonces en cada celdilla hay un azúcar y coloco 100 microlitros de la bacteria, del cultivo bacteriano y si me da positivo, acá me da un número. Entonces yo lo meto en un computador. Entonces digo 0, 24, 25 y 48. Y ahí dice. Entonces la prueba dice, pues es estafilococos aureus tipo tal. Se ha visto que, pues, por ejemplo, aquí vi un artículo donde estamos siendo abusivos con la amoxicilina y la streptomicina, especialmente la streptomicina, el tripén. Entonces, ojo, eso hace resistencia. Se hacen otras pruebas, pero el test que se hace ahorita es mastitis, California Test y el Draminsky o el Mitchell. Se puede mirar
el pH. Se puede hacer la prueba de Westside, que la hacen la Agrosavia, que es con hidróxido de sodio, que pues es lo mismo grumos en un papel. ¿No? Somaticel, que eso sí se hace mucho en los laboratorios, el Somaticel o el Wisconsin para medir la densidad, medir otras cosas, ¿no? El pH, la viscosidad. O puedo utilizar el Lactoscan o el Culter Counter. Yo no conozco el Bactoscan ni el Fosmatic, pero son lo mismo, una marca diferente al Culter Counter. El Culter Counter es más o menos o es un citómetro de flujo. Lo que hace es coloco mi lechecita acá en el Culter Counter y él la sube así, chupa por un capilar y observa por medio de unas perlas, compara eh, qué hay, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cantidad de células hay? Y las grafica en un monitor. Y me sale así la gráfica. ¿Qué tratamiento hay? Bueno, el tratamiento depende del antibiograma. Y generalmente lo primero que hay que hacer en el tratamiento es cambiar la forma de verificar el agua o mandar el agua también al cultivo microbiológico. No sea que pues el agua tenga coliformes y yo le estoy lavando, pues la obre con coliformes y con... Es decir, si el vecino anterior o más arriba mío está botando la materia fecal en mi quebrada donde yo tomo el agua para mi finca, entonces hay que hacer un pozo séptico al vecino o al campesinito que me está haciendo ese daño. El control de moscas o vectores, ¿sí? Un tanque de frío. eh, el lavado de ordeñadoras, de pezoneras, el manejo, la succión, la calibración, el agua, ¿sí? Las uñas de los trabajadores y también yo a ellos pues les he mandado a limpiar los dientes porque pues hablan encima de la ubre, a mí yo soy súper psicorrígido con eso. El hecho de que pues yo hago mi test todo el tiempo de California, hacer test de California, verificar o aprenderme un montón de microorganismos que podían salir allí, hacer el test y pues obviamente acá está el detector que lo vi monocanal y cuatricanal. Primero, hay vacunas, existen vacunas, ya hay programas de vacunación contra estafilococos aureus, E. coli, Piógenes, Uberis, Disgalactiae, Arcanobacterias. Entonces hay vacunas. Las vacunas están ya en Colombia y pues empezamos con los antibióticos. Eh, Generalmente los antibióticos le pegan a tres cosas. Si ustedes observan, inhibe la capa de peptidoglicano o inhibe la síntesis de proteínas, ¿sí? Eh, pues, ¿cómo? Con el ribosoma, ¿no? Pues, le pegan al ribosoma, ahí está. O la síntesis de pared. Está el grupo de las cefalosporinas, las acitromicinas, que son macrólidos, cro lo cambio por tro. La diclosacilina, que es el del grupo de los betalactámicos. Todos los que terminen en penicilina, silina es betalactámico. Neomicinas, ¿sí? Que es aminoglucósidos. Los que tengan mi son aminoglucósidos. Bacitracinas, penicilinas y tetraciclinas, el grupo de las tetraciclinas. Hay un amplio espectro, hay más, han salido más y se representan en un aplicador dentro de la obra o tratamientos también de tipo intramuscular que muchas veces pues no funcionan es porque no llegan directamente a la glándula mamaria, pero se hace, ¿sí? Tratamientos intramusculares. Entonces ahí vemos que pues tiene penicilina, streptomicina, lo que les dije,
pero hay que verificar, es mejor, lo mejor es hacer el antibiograma antes, para detectar qué es lo que tengo en mi finca. Hay clozacilina, piscilina, y ojo, muchas veces empezamos a colocar corticoides, eso no se va a hacer, ¿sí? Mirar, em, más bien un antiinflamatorio. No aplico medicamentos con la higiene, a esto toca hacerle un lavado con yodados primero. ¿M? Y aplico medicamentos de efecto antagónico, hay que aprenderse eso. Ustedes están viendo una materia que es farmacología, diagnóstico efectivo, ¿listo? En perros. Los perros también se contaminan. Entonces, perro que se contamine o perrito que esté contaminado con una enfermedad respiratoria o una enfermedad digestiva, pues todo eso va a la glándula mamaria porque el perro está chupando teta. Las mordidas, los gusanos barrenadores, etcétera. Entonces, las mordidas hay que tratarlas con este Dren de Penrose, que es de látex, ¿sí? Así se trata cuando hay mordidas y pues otras cosas, como los parásitos. La entrada de parásitos, como las ancilostomas, forma collarines epidérmicos y pues a veces los ácaros y otras cosas, eh, pues parásitos, ectoparásitos o estos perros schnauzer, pues tienen muy delicada la piel. ¿M? Entonces es importante tomar en cuenta esos collarines epidérmicos o el hecho de que estén inmunosuprimidos con un lupus o con un pénfigo, ¿sí? Los cambios de color no son normales, eso no es normal. Entonces, si yo soy blanco y luego me vuelvo café, pues no. Acá pues es más fácil diagnosticar, es muy evidente la malacesia pachydermatis, que es una levadura lipofílica. Este perro hay que quitarlo totalmente. Muy seguramente estará lleno de bacterias y pues aquí se ve en la impronta que los neutrófilos están llenos de bacterias en el citoplasma, lo que quiere decir que sí. ¿Mm? Coloco vacunas, vacunas en dorso, gatos no, vacunas en el dorso, gatos no, ¿sí? Porque puede causar sarcomas y en el caballo. ¿Mm? En el caballo, pues aquí tenemos el Streptococcus equi, Profe, que es, dime, lo de las vacunas en gatos, dices que no en el dorso. no, porque la vacuna viene con virus vivos y los virus vivos muchas veces pueden ser neoplásicos. Y si se causa un sarcoma por una vacunación, entonces, ¿cómo le quita la cabeza al gato? Entonces, es mejor quitar una patita, ¿vamos? ¿Sí? Que quitar un sarcoma en un dorso, Entonces, ¿dónde recomiendas aplicarla? en los miembros anteriores o posteriores, Ok. en la piel de los hombros, ¿sí? Subcutánea en la piel de los hombros, con alcohol, ¿no? Sí, no vamos a vacunar los gatos en el dorso, porque ahí puede salir un sarcoma. Ya ha pasado. Pues obviamente es un porcentaje mínimo, ¿no? Un 2% de los gatos desarrolla sarcoma. Pero si preciso usted se ganó la lotería, ¿sí? O sea, las vacunas son muy seguras, pero Sí, profe. se puede ser. Entonces el gatito mejor me lo vacunan en en la patita arriba, en el hombro, ¿sí? Que es más fácil quitar un miembro por un sarcoma a quitar pues la cabeza. ¿Listo? Profe, le La gurma, pregunto, con gusto. cuando los animales están en tratamiento por mastitis, ¿ellos pueden seguir lactando a las crías? No, no se recomienda, porque si tenemos mastitis,
los terneros van a contaminarse con esas bacterias. Entonces lo que vamos a hacer es tratar la leche y a los terneros los vamos a colocar con teteros. Generalmente un ternero o el manejo de terneros en algunas fincas sí se hace por 1 o 2 meses, pero en otras fincas lo que hacen es retirar el ternero a los 10 días y todos los terneros van a una sala cuna y la leche les llega por teteros, ¿sí? Entonces hay Ay, salas qué para chévere. terneros, salas de neonatología. Y entonces todos llegan por todos esos terneros están en una sala cuna y las vacas en Ah, otro lado, ¿sí? ok, gracias, profe. Bueno, bueno. Una de las entidades es la Gurma papera equina. Entonces va a haber otra tarea que es ir a anatomía y buscar eh, dónde está la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que es la adenitis o papera o gurma. ¿Sí? La bolsa gutural es muy importante. Entonces es importante que vayan y miren dónde está la bolsa gutural, dónde se encuentra, porque si algunos no saben dónde está la bolsa gutural y para qué sirve. La bolsa gutural tiene que ver con el relincho, ese golpeteo cuando hacen los caballos, ¿sí? Entonces ese golpeteo del relincho del sonido tiene que ver con la bolsa gutural. Está también implicado el sistema inmune y la conducción de la trompa de Eustaquio del oído. Ella se puede contaminar por Streptococcus equi. Un absceso malar puede terminar en gorma o papera equina. Generalmente son contaminaciones de tipo oral o de digestivo o de respiratorio se van a gorma o papera. O hay gorma que va al revés, gorma hacia el respiratorio. Los ganglios retrofaringeos van a estar calientes y submandibulares y puede ser por leche materna que esté infectada. La glándula mamaria del equino no la tenemos súper olvidada. Los médicos veterinarios no hacemos un test de California en una yegua, nunca. Cosa que pues no. Sí se debería hacer, ¿no? Un test de California para mirar, ¿no? Que ahí puede ser una tesis, ¿no? Por ejemplo, em, en potrillos menores de 2 años, también los utensilios, la comida, puntillas, y se meten a las amígdalas, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las bacterias, entonces las bacterias pues van a incidir con sus adherencias y con sus toxinas y van a pegarse al tejido, ¿sí? Entonces van a sacarle la fotografía, la fotografía la meten dentro de una hoja y me muestran dónde está la trompa Eustaquio y dónde está todo, o sea, eh, las entidades de la GURM. ¿Sí? Aquí falta una entidad que no la hemos visto, que es gram negativa, que es la Burkholderia malei o pseudomalei, ¿sí? Que la veremos en gram negativas. Entonces, pues una de las cosas es la titis séptica neonatal, es muy común en la sabana de Bogotá, entra por el ombligo, entonces no vamos para poder desinfectar a los animales, los vamos a hacer acostar de cúbito dorsal, no de lado, es de cúbito dorsal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para que penetre totalmente el yodo. Se utiliza amicacina, es un aminoglucósido, y penicilina, que es un beta-lactámico. Se puede hacer análisis del líquido sinovial. Ya habíamos hablado del líquido sinovial. El líquido sinovial tiene lubricantes, ¿sí? Estos lubricantes y contienen lípidos, glicoproteínas y ceras. Em,
Estos lubricantes están unidos a factores de crecimiento. ¿Mm? El hecho de que, pues, si el equino tenga una artritis séptica en una articulación y sea hijo de un gran campeón, pues ya ese hijo no va a ser el gran campeón. Se puede morir, lo cual pues es una pérdida de tiempo y de dinero. Muchos hijos valen 500 millones, valen 1.000 millones de pesos. Entonces, imagínense. Esta es la gurma o papera. Entonces, esta es mi forma como de estudiar. Tenemos la, la gurma acá, la gurma, la contaminación de corazón, riñón y articulaciones. Entra por el ombligo, puede causar aborto, puede causar neumonía, una acidosis y convertir el fibrinógeno en fibrina. Laminitis. Entonces ahí uno puede, esta es la coagulación, la forma como se coagula y eso puede causar púrpura trombocitopénica, hipersensibilidad tipo 3, ¿sí? Entonces, en la púrpura trombocitopénica, pues ahí vemos, se están estallando los vasos sanguíneos y produciéndose trombos en la mucosa ocular, donde pues hay una hipersensibilidad tipo 3 en los vasos sanguíneos. Entonces vemos que el vaso sanguíneo del ojo, los antígenos se ubican allí en los vasos sanguíneos y entonces es reconocido por la inmunoglobulina G, que desata el complemento. O la bacteria tiene Préstame el y celular, Amelia. Uf, préstamelo, por favor. No hagas eso. Ya, ven y prendemos el televisor. Vanessa, cierra el micrófono, por favor, gracias. Qué pena, profe. Préstamelo, préstame el celular. Uy. Cierra el micrófono. Entonces, acá ocurre que la inmunoglobulina G es reconocida por los neutrófilos y por el FC receptor y vamos a desatar los gránulos de los neutrófilos o las células NK. Entonces, aquí vemos la titis séptica neonatal. Por un lado entra el lavado y por el otro sale, así. ¿Van? Abortos. Por ahí un alumno me regaló una bolita de golf, es súper pesada. Entonces el golpe en una articulación puede hacer entrar un estreptococos. Otros animales también se pueden ver afectados y morir. Y hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Nos vemos el lunes. Ojo con los quizzes. Saquen buena nota ahorita. Recuerden que me pueden llamar 318-850-8365. Estoy disponible todo el tiempo para ayudarles. Los quiero mucho. Chao. Muchas gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, que estés bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao.